El último susurro de la cripta. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en las sombras que te observa, que se alimenta de tus miedos más profundos? En las desoladas colinas del norte de Inglaterra, hay una mansión que ha estado esperando siglos para revelar su oscuro secreto. Muchos han desaparecido en sus pasillos, guiados por la curiosidad o la arrogancia de desafiar lo prohibido. Y, sin embargo, nadie ha regresado para contar la verdad. En las solitarias colinas del norte de Inglaterra, donde las sombras se alargaban como dedos fantasmas durante la noche, se erguía una mansión olvidada por la civilización. La construcción de piedra, de muros desgastados por el paso de los siglos, parecía a punto de desplomarse, sin embargo, no cedía ante el tiempo. Su fachada, despojada de ornamentaciones, transmitía la impresión de una boca vacía, lista para devorar a todo aquel que osara acercarse. Los aldeanos de los pueblos cercanos evitaban hablar de ella. Decían que la mansión, antaño un lugar de lujo y esplendor, había sido víctima de una maldición tan antigua como las mismas piedras que la componían. Rumores de desapariciones, voces que se susurraban entre las grietas de las paredes, y sombras que se movían sin un cuerpo al que pertenecieran, se tejían en la boca de los más ancianos. Nadie quería arriesgarse a cruzar su umbral, pues se decía que la mansión estaba vigilada por algo mucho más allá de lo que la mente humana podía comprender. Fue en el año de 1812 cuando un joven de Londres, Samuel Blackwood, decidió desafiar tales leyendas. Un hombre de letras, un intelectual curioso que, a pesar de su profundo respeto por lo inexplicable, no podía resistir la tentación de investigar lo desconocido. Samuel había oído hablar de la mansión y sus aterradoras historias, pero también había leído viejos manuscritos que indicaban que, si uno era lo suficientemente audaz, podría descubrir secretos olvidados que podrían alterar el curso de la historia. Así, armado con su linterna y un cuaderno en blanco, Samuel se dirigió a la mansión, ignorando las advertencias de los habitantes del pueblo que, con rostros pálidos, le imploraban que se quedara. La verdad que buscas no es la que esperas encontrar, le dijeron, pero su ansia de conocimiento lo impulsó a avanzar. El cielo estaba nublado, y el aire se volvía denso conforme se acercaba a la finca. El bosque a su alrededor parecía susurrar, como si intentara detenerlo, pero Samuel no retrocedió. Al llegar a la entrada, la pesada puerta de roble, que parecía sellada por siglos, se abrió con un crujido tan profundo que hizo eco en todo el valle. El aire en el interior era frío y denso, con un olor a humedad que calaba en los huesos. Las paredes, cubiertas por telarañas gruesas y polvo, parecían observarlo, como si la casa misma estuviera consciente de su presencia. Samuel encendió su linterna y la luz titilante proyectó sombras extrañas, que danzaban de manera inquietante sobre los antiguos muebles cubiertos de polvo. Subió las escaleras crujientes que se retorcían bajo su peso, las cuales parecían gimiendo como si protestaran por la invasión de su tranquilidad. En lo alto, la gran sala principal se extendía ante él, su altura y amplitud absorbían la luz, dejando rincones oscuros que parecían esconder secretos impensables. En el centro, un retrato envejecido de un hombre anciano dominaba la sala. Sus ojos, oscuros y hundidos, seguían a Samuel a medida que se acercaba. Una sensación de incomodidad lo envolvía, pero la curiosidad pudo más que su temor. El anciano del retrato parecía observarlo con un vacío tan profundo que los ojos de Samuel no pudieron apartarse. Era como si el hombre quisiera decir algo, pero las palabras no lograban escapar de sus labios pintados. En un arrebato de impulso, Samuel se acercó aún más, y susurró: ¿Qué escondes, viejo? Fue entonces cuando una brisa helada recorrió la sala, apagando súbitamente las velas de la lámpara. La oscuridad lo rodeó, apoderándose de la mansión en un instante. El silencio, pesado y absoluto, lo envolvió por completo. Al principio, pensó que sus ojos no se acostumbraban a la penumbra, pero pronto pudo distinguir una figura en la esquina más alejada de la habitación. Era un ser etéreo, un espectro vestido con ropas de antaño, cuyos ojos vacíos reflejaban la misma desesperación que aquellos en el retrato. El hombre no habló, pero su presencia era tan palpable que Samuel pudo sentir su respiración a pesar de que no parecía respirar en absoluto.
La figura comenzó a deslizarse hacia él, y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso y pesado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Samuel, su voz temblorosa. La figura se detuvo a unos pocos pasos de él, y con un gesto lento y deliberado, levantó la mano hacia el retrato del anciano. Samuel, paralizado, observó cómo los labios del hombre en el retrato se movían, pero no podía escuchar sus palabras. Era como si el cuadro intentara advertirle algo, o quizás condenarlo. Luego, la figura etérea susurró, casi imperceptible, pero suficientemente claro como para ser entendido. No lo hagas, el olvido es preferible a la verdad. Las palabras quedaron flotando en el aire, y antes de que Samuel pudiera reaccionar, las velas se apagaron por completo. La oscuridad absoluta le rodeó, y el sonido de pasos invisibles comenzó a llenar la sala. Unos pasos leves, casi inaudibles, pero constantes, como si algo se estuviera acercando, con una velocidad que aumentaba con cada segundo. Samuel intentó girarse para salir, pero la puerta principal había desaparecido. En su lugar, una pared sólida, lisa, sin una grieta por donde pudiera escapar, lo rodeaba. Fue entonces cuando la presencia se materializó completamente ante él. No era una simple sombra, sino una entidad cargada de siglos de sufrimiento y conocimiento prohibido. Samuel intentó gritar, pero su voz desapareció en la inmensidad de la mansión. Con un último suspiro, la figura etérea se acercó, con una frialdad inhumana, murmuró: «Has desvelado lo que no debía ser descubierto. La mansión no permite que los secretos sean revelados, y tú serás parte de ellos». La oscuridad lo engulló, su cuerpo se disolvió como un suspiro llevado por el viento, y su alma fue arrastrada hacia las paredes de la mansión, convirtiéndose en un eco, una presencia más que se unió a las innumerables que ya habitaban en esos muros. A partir de entonces, nadie volvió a ver a Samuel Blackwood. Los aldeanos, sabiendo lo que había ocurrido, guardaron silencio y jamás mencionaron su nombre. La mansión permaneció en pie, pero se convirtió en un lugar más temido aún, pues se decía que aquellos que se atrevían a acercarse escuchaban susurros provenientes de sus paredes, como si las sombras mismas hablaran, como si el alma de Samuel, y las de todos los que antes de él habían caído, estuvieran atrapadas, condenadas a recordar eternamente lo que jamás debió ser conocido. Con el paso de los años, la mansión se desmoronó lentamente, pero sus ruinas permanecen como un recordatorio de que hay secretos que no deben ser desvelados, y que hay lugares donde la verdad es el peor de los tormentos.